¿Alguna vez has querido leer un libro y no has sabido cómo encontrarlo? ¿No tienes suficiente dinero para esa edición crítica de 50 euros? ¿Crees en la cultura libre? ¿En la propiedad intelectual? ¿Son acaso términos antagónicos? Ponte cómodo y siéntate. Bienvenido a Pato Literato. Sí, llevo un pingüino de jersey. Es que se acerca la Navidad. ¿Qué tal estáis, chiques? Me alegra veros de nuevo por aquí. En este vídeo os voy a dar una serie de tips y consejos para que podáis encontrar prácticamente cualquier libro. Tomaos esto como una guía que podéis seguir o no. Allá cada uno con su prado. A mí me da igual. Advertencia. Yo quería hacer este vídeo más breve y ligero, pero la cosa se me ha ido un poco de las manos. Así pues, voy a dividir este tema en dos vídeos. Este primero, en el que veremos cosas relacionadas con la compra de un libro, su edición o las bibliotecas. Y otro segundo vídeo, en el que me meteré en temas más polémicos, hablando de copyright, propiedad intelectual, dominio público, esas vainas. ¿Preparades? ¿Listes? ¡Acción! Que conste en acta que no me ha pagado nadie por publicitar su edición. Y que he escogido el siguiente libro porque tiene 1001 versiones distintas. ¿Qué hace falta para encontrar un libro? Paso número 1. Ten claro qué quieres leer. Y no me refiero solo a la obra, que también. Pongamos, por ejemplo, que quieres leer la Odisea de Homero. ¿Hablas griego antiguo? Me imagino entonces que querrás una traducción. ¿Qué tipo de traducción? ¿En verso o en prosa? ¿Tienes alguna traducción concreta en mente? ¿Quizás esa versión que le flipaba a Borges? Y no solo hay que tener en cuenta la traducción, sino también la edición. Mirad, hay más tipos de ediciones que elementos en Pokémon, y no todo el mundo necesita lo mismo. Yo voy a haceros una breve enumeración para que os hagáis una idea. Edición bilingüe, útil para quien maneje ambos idiomas y quiera ver la forma original del texto o posibles errores o matices dados por la traducción. Edición abreviada o infantil, por si quieres contarle una historia muy resumida a tu retoño o por si quieres enterarte solamente de la trama, aunque para eso también puedes buscar el argumento en la Wikipedia. Edición adaptada o didáctica, pensada para ser usada en institutos o colegios. Suele ser una versión también reducida, pero a diferencia de la anterior, el cambio es menor y suele constar de prólogos o explicaciones para entender la obra y su contexto. Edición ilustrada o artística. Esto es un mar de posibilidades en sí. Hay versiones ilustradas pensadas para niños, como la que salió antes, ilustraciones que acompañan una versión anotada, como la edición que os enseñé antes cuando mencioné a Borges, y otras versiones que son un auténtico producto de lujo pensados para ser comprados por un excéntrico señor o rico. Pueden ser ediciones muy bonitas, pero ¿estás dispuesto a pagar por ellas? Edición de bolsillo. Suele ser la de precio más reducido. El texto está íntegro, aunque el libro suele ser muy pequeño, la letra también y el papel muy fino, así que no suele ser la edición más cómoda. Además, suele carecer de prólogos o anotaciones, es decir, la edición es mínima, he ahí su precio. Edición anotada. Suele tener mayor contenido anexo que ayuda a comprender el texto, pero sin llegar a los niveles de exhaustividad propios de una edición crítica o académica. Si no sabes mucho de la obra y quieres empezar a leerla, quizás sea esta la mejor opción. Otra opción es coger esa edición barata de bolsillo y obtener esa información a partir de fuentes externas y gratuitas, como este canal. Sí, no sé guiñar el ojo. Edición académica, que no es lo mismo que edición crítica. Una edición académica se parece a una edición anotada, pero como dije antes, tiene una mayor exhaustividad y profundidad en su contenido anexo. Si no eres un especialista en el tema, no eres un ferviente filólogo o no te apetece hincar codo, no te recomiendo que cojas esta edición. No te merece la pena. Al final te vas a cansar y lo vas a dejar. Edición crítica. Una edición crítica, estrictamente hablando, pretende mostrar la versión original del texto e informar de sus variantes, tanto aquellos cambios llevados a cabo por el autor después de su publicación, como aquellas erratas influyentes de ediciones posteriores. Ni más ni menos. Este tipo de edición suele confundirse con la edición académica y de hecho suelen ir juntas, pero no siempre es así. Vuelvo a lo que dije antes, si no eres un especialista en el tema, no te cojas esta edición, no te va a aportar nada. Ya está, estos son los tipos de edición más importantes. No todo el mundo necesita lo mismo, por eso tú has de pensar qué es lo que quieres. Investiga un poco, que no te dé pereza, esto no debería llevarte más de 5 o 10 minutos. Genial, ya tienes claro qué libro y qué edición quieres leer. Una pregunta, ¿tienes dinero suficiente para comprarlo? ¿Puedes permitirte una edición más barata que te sirva igual? Si la respuesta es afirmativa, cierra el ordenador y ve a por el libro, no sin antes dejar un like.
Si eres de España, yo te recomiendo que vayas a la página web todostuslibros.com y veas en qué librerías lo tienen disponible cerca de ti. ¿Hay alguna librería pequeña o especializada cerca de ti que ya tenga el libro y que no tenga que pedirlo? ¿Solo tienes cerca una gran superficie donde comprarlo estilo FNAC o la Casa del Libro? Mirad, esto del consumo responsable hay veces que es un lío. ¿Qué es mejor? ¿Realizar el transporte de un libro que está disponible en otras 10 librerías o darle tu dinero al Corte Inglés y ya está? Esto del consumo responsable puede ser una trampa. No todo el mundo tiene el tiempo o la energía necesaria para ser tan selectivo, y no todo el mundo tiene 30 librerías cerca de sí. Haz lo que buenamente puedas, vive y deja vivir y sé feliz. Continuemos. Si no estás interesado en una compra de primera mano, quizás estás interesado en una compra de segunda mano. Librerías así las hay a patadas. También puedes usar aplicaciones de compra-venta de segunda mano, como Wallapop. Y si no te convence nada de esto, yo te recomiendo 2 páginas. La primera es Better World Books, una página de compra de libros de segunda mano y que dice ser súper responsable. La segunda página que recomiendo es iberlibro.com, una distribuidora online de libros de primera y segunda mano que tiene cosas que no vas a encontrar en ningún otro sitio. ¿Y qué pasa si no tengo dinero suficiente, solo quiero realizar una consulta o no puedo permitírmelo en este momento, Edu? Tranquile, Tron, yo he estado en esa situación 1000 veces. Si hubiera comprado cada libro que he leído o consultado, tendría que haber embargado todas mis cosas y ahora mismo estaría grabando esto en la calle. Desde mediados del siglo XIX existe en el mundo una cosa llamada biblioteca pública. En España, por ejemplo, hay bibliotecas públicas regionales, municipales y, por supuesto, también está la Biblioteca Nacional de España. También las universidades y algunos museos tienen sus propias bibliotecas. Y por supuesto, si estás en el colegio o en el instituto, estos suelen tener también bibliotecas. Así pues, tienes a tu disposición un enorme catálogo de libros al que puedes acudir de manera totalmente gratuita. Te voy a contar un secreto, no se lo digas a nadie, ¿eh? Puedes realizar desideratas. Una desiderata es una solicitud de adquisición. Podéis pedir a las bibliotecas que compren libros por vosotros. Esto es una cosa que no todo el mundo conoce, pero que es sumamente útil. De esta forma, ahorráis dinero y aportáis a la comunidad con libros que vosotros consideráis relevantes. Yo puedo decir con orgullo, por ejemplo, que gracias a mí, la Universidad Complutense de Madrid tiene en su catálogo 2 libros más. El nacimiento de la ciudad en Sumeria, de Pedro Azara, y La canción de las guerras cátaras, único poema épico que existe en lengua occitana y que narra la cruzada albigense. De nada, sociedad. Además, hoy en día no solo hay bibliotecas físicas, sino también digitales. Cabe destacar en primer lugar eBiblio, el servicio digital de bibliotecas públicas españolas, donde puedes encontrar un montón de cosas de actualidad. Mencionar también Europeana, un recopilatorio digital de patrimonio cultural financiado por la Unión Europea y que tiene millones de textos. Literalmente, aunque no todos están en español. Hispana, el Directorio Nacional de Recursos Digitales financiado por el Gobierno de España. La Biblioteca Digital Hispánica, llevada a cabo por la Biblioteca Nacional de España. La Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid o la del resto de regiones autónomas. La Biblioteca Virtual Miguel Cervantes o la Biblioteca Virtual del Museo del Prado. Por cierto, podéis encontrar enlaces a todos estos sitios en la descripción del vídeo. Apunte adicional, soy consciente de que estoy mencionando cosas sobre todo de España, que es donde yo vivo. Sin embargo, bibliotecas hay en casi todos los sitios y estoy seguro de que hay páginas como todostuslibros.com que funcionan en otras regiones. Además, la mayoría de bibliotecas digitales que he mencionado son accesibles desde cualquier parte. De nuevo, os invito a que investiguéis un poco, no debería llevaros mucho tiempo. También os animo a que dejéis en la caja de comentarios los recursos que conocéis, así ganamos todos. Muy brevemente, quería comentar también otra opción que hay disponible, los servicios de suscripción mensual. Hablo de cosas como Kindle Unlimited, Prime Reading, Audible, Nextory, Bookmate, Script, etc. Servicios en los que puedes acceder a un amplio catálogo que además va cambiando y que suelen tener libros de reciente publicación que quizás no son tan fáciles de encontrar en otros sitios. Me parece tierno dedicarle un momento a Verso 2.0, una plataforma centrada en la lírica que ofrece lecturas de muy buena calidad de poemas famosos de la literatura española. Además, es que está a 3 € al mes y a 2 si lo coges en pack.
Y si no queréis pagar, contenido como este lo hay a patadas en YouTube, gratis y de muy buena calidad, no solo de lírica. Por ejemplo, yo os recomiendo el canal Un libro y un micrófono, que tiene, por ejemplo, una muy buena lectura de la Ilíada de Homero. Los de Poética 2.0 tienen también un canal en YouTube, donde suben alguna que otra lectura de poemas, por si queréis echarle un ojo. Por cierto, no sé si sabéis que existe una página llamada Teatroteca, donde podéis acceder de manera legal a un montón de grabaciones de contenido teatral. No quería acabar el vídeo sin dedicarle un momento a los textos académicos. Me refiero con esto a artículos, revistas, tesis doctorales, etc. La forma más fácil de encontrar esto es en los buscadores de las bibliotecas universitarias. Pero claro, si no sois miembros de la universidad, muchas veces no se os va a permitir el acceso. Hay veces que sí, por eso os recomiendo que le echéis primero un ojo. Para esos casos hay otras páginas que recomiendo, como Dialnet, Teseo, la base de datos de tesis doctorales del Ministerio de Universidades de España, Google Académico, academia.edu o ResearchGate. Aquí podéis encontrar publicados los artículos por los propios autores y si hay un artículo que no está disponible, podéis probar a solicitar el acceso. Estamos solo a mitad de camino. Tocaría ahora hablar del dominio público o de temas como copyright o derechos de autor. Pero todo eso y más lo veremos, amigues, en el próximo vídeo. ¡Pingüinete! ¿Qué? ¿Os ha servido toda esta información de algo? ¿Qué libro estás pensando en leer? Déjalo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, siempre podéis darle al like, suscribiros o compartirlo con más gente, que es gratis. Sabed también que me podéis encontrar en Twitter e Instagram con el nombre de Zura_cr y que tengo una página web donde subo cosas, zuracr.com. Nada más. Os mando un fuerte abrazo a todos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Mua!